Hola a todos, soy Andrés Navarro y en este video vamos a hablar sobre los derechos fílmicos de los personajes de Marvel. Decidí hablar sobre este tema porque he visto que muchas personas encuentran bastante confuso todo esto del universo cinemático de Marvel y las otras películas que no pertenecen a Marvel, pero que también son de superhéroes de Marvel. Todos sabemos que Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, los Vengadores, todos forman parte del universo de Marvel, pero entonces, ¿por qué no podemos ver a Spider-Man pelear con los Vengadores y a los Vengadores pelear contra Galactus? Es por eso que quiero explicarles todo esto de los derechos fílmicos de los personajes de Marvel. Para poderles explicar esto de la mejor manera, tenemos que regresar al pasado. No tanto. A los 90s. En los 90s no existía Marvel Studios, no existía una productora de películas de Marvel. Existía Marvel, existían sus superhéroes, existía la editorial, existían los cómics, pero no había una productora especializada en llevar a los superhéroes de esta editorial a la pantalla grande. Y fue aquí cuando las productoras mostraron interés en llevar a los superhéroes más conocidos de todos los tiempos al cine. Entonces llegaron las productoras con diferentes propuestas y a Marvel como empresa se le hizo fácil venderles los derechos de diferentes personajes. Se acercó Sony interesado en llevar a algún superhéroe a la pantalla grande y fue aquí cuando Marvel le dio los derechos de Spider-Man y sus respectivos personajes secundarios, como Tia May, Mary Jane Watson, Gwen Stacy, la Gata Negra, el Duende Verde, Sandman. Todos los villanos de Spider-Man le pertenecen a Sony. Universal Pictures llegó, se llevó a Hulk y se llevó a Namor de Submariner. De la misma manera llegaron por Ghost Rider y se les hizo fácil darlos también. Pero después llega la campeona de todo esto, que es 20th Century Fox. Llega Fox y le dice: yo quiero estos y ahí va Marvel. Le cede los derechos de los Cuatro Fantásticos, le cede los derechos de los X-Men, le cede los derechos de Daredevil y de algunos otros personajes secundarios que venían en el paquete. Por ejemplo, con los derechos de X-Men incluye todos los grupos de X-Men: X-Men First Class, Uncanny X-Men, X-Factor, X-Force. Básicamente todo lo que incluye una X le pertenece ahorita a Fox. Junto con los Cuatro Fantásticos se fueron los derechos de los Skrull, Silver Surfer, Galactus, y así fue como Marvel se dio los derechos de sus personajes. Pasa el tiempo y Marvel se da cuenta que lo que ellos ganaron al ceder los derechos no se comparaba a las ganancias multimillonarias que estaban teniendo las películas en taquilla. Es aquí cuando Kevin Feige, productor y presidente actual de Marvel Studios, entra en acción. Él era un fan de los superhéroes y trabajaba para Marvel. Fue en ese entonces cuando el productor Kevin Feige se encontraba supervisando las diferentes películas de superhéroes de Marvel en el cine y él se dio cuenta que sí, aunque Marvel ya no contara con los derechos fílmicos de Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, aún tenía los derechos de muchos otros personajes, principalmente de la mayoría de los Vengadores. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente, Marvel se quedó con los derechos de personajes como Iron Man, que en ese entonces eran muy difíciles de llevar a la pantalla grande, y por lo mismo las productoras no mostraron tanto interés en comprarlos. Pero ahora el tiempo pasó y ahora la tecnología ya se prestaba para llevar a este tipo de superhéroes al cine. Y es aquí cuando él se empieza a mover y empieza a crear lo que conocemos hoy en día como Marvel Studios. La propia productora de Marvel, y con la creación de esta productora empezaron a desarrollarse los planes de lo que conocemos hoy como el universo cinemático de Marvel. La primera película que lanzaron fue Iron Man. Todo un éxito. Las películas de Marvel son un éxito porque las personas que las hacen son fans. Las personas que las hacen conocen a los personajes, saben cómo deben de ser estas películas. Vemos las demás películas hechas por otras productoras y vemos que fracasan, porque no tienen la visión de los fans. Ellos nada más las hacen por hacerlas. Lo malo de estos contratos es que no tienen una fecha de expiración establecida. Simplemente cuando las productoras decidan que sus superhéroes ya no están dando lo que esperaban, se los regresan a Marvel. Como sucedió con Hulk, Daredevil, Ghost Rider. Con el fracaso decidieron regresar los derechos a Marvel. Después de Iron Man vino el increíble Hulk, que tristemente muchos fans se quedaron con la primera versión de Hulk dirigida por Ang Lee, que la verdad decepcionó mucho y es una película realmente mala. Entonces como que los fans se quedaron con esta idea de que todas las películas de Hulk son malas y no la fueron a ver, entonces esto afectó la taquilla. I don't think you're gonna like me when I'm angry. Las otras películas que siguieron fueron Iron Man 2, Thor, Capitán América.
Las tres fueron exitosas tanto en crítica como en taquilla, y esto dio pie a que le dieran libertad a Kevin Feige. Literal, Marvel le dijo, haz lo que tú quieras. Tan bueno es él en lo que hace que terminó siendo nombrado presidente de Marvel Studios. Claro, no se salvaron de algunas malas críticas por parte de los fans. Por algunos cambios de origen, cosas así que en mi opinión yo creo que eran necesarias. Entiendo también que a veces hay necesidad de cambiar algunas cosas para que la película funcione. Y otra cosa que causó mucho conflicto, que creo que es por lo mismo que las personas no entendían todo esto de los derechos fílmicos de Marvel, fue el hecho de que escogieran a Chris Evans como Capitán América, siendo que todos lo habíamos visto ya como la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos. Todos se quejaron porque decían, ¿cómo es posible que un mismo actor vaya a ser dos personajes de Marvel? Pero lo que esas personas no sabían es que estos personajes jamás se iban a unir en una película. Oh, you're hot. Why, thank you, so are you. Con el éxito de Avengers y de las películas de superhéroes de Marvel, Sony, en vez de regresar los derechos de Spider-Man a Marvel después del fracaso de Spider-Man 3, decidió renovar la franquicia y empezarla desde cero. Y es por eso que tenemos The Amazing Spider-Man. Una de las condiciones de estos contratos es que si las productoras no desarrollan o están desarrollando una película para estos superhéroes, los derechos de los personajes se les regresan a Marvel. Es por eso que las productoras se desesperan y dicen, oh no, me van a quitar los derechos, ¿qué hacemos? Hay que renovarla. Lo mismo sucedió con Los Cuatro Fantásticos, que la segunda fue malísima, pero Fox, al ver el éxito que están teniendo los superhéroes, no se podía dar el lujo de decir, ah bueno, ya te los regreso. No. En cuanto a X-Men, Fox está por estrenar X-Men Days of Future Past, We need you to hope again. que será una de las mejores películas de superhéroes, pues Fox está haciendo todo lo posible, trajo de nuevo a Bryan Singer como director, todo indica que esta película será increíble. Y la verdad es que estamos muy lejos de que Fox llegue a soltar los derechos de los mutantes. Algo que muchos se preguntan es por qué veremos a Quicksilver en Avengers Age of Ultron y en X-Men Days of Future Past. Lo que sucede con este personaje es que, como sabrán, Quicksilver y Scarlet Witch son Avengers, pero a la vez también son hijos de Magneto. Los derechos de Magneto y personajes relacionados con Magneto le pertenecen a Fox y todos los Vengadores le pertenecen a Marvel Studios. Pero ¿qué sucede cuando estos se mezclan? Bueno, Marvel y Fox tienen un acuerdo muy específico con estos dos personajes. Ambas productoras pueden usarlo, pero Marvel Studios no puede mencionar la palabra mutante en sus películas, tampoco pueden mencionar la relación que existe entre Magneto y estos mutantes, y Fox por su parte no puede mencionar nada de los Vengadores. Realmente espero que no los haya destrozado al destruirles su ilusión de ver Spider-Man o los X-Men con los Vengadores, pero esta es la realidad. Yo creo que en algún punto sí lograremos ver a estos héroes pelear juntos, pero lamentablemente no será en un futuro tan cercano. Y menos héroes como Spider-Man, X-Men, que son las joyas más preciadas de sus respectivas productoras. Bueno, por mi parte eso fue todo, espero les haya gustado, me gustaría conocer su opinión, déjenme sus dudas, comentarios, suscríbanse y síganme en Twitter para mantenerse actualizados con las últimas noticias del mundo del cine. Nos vemos en el próximo video.